Tengo el micrófono apagado. Bien, ya estamos iniciando el programa bueno, nuestro podcast Charlas de Jurisprudencia, queridos amigos, ya estamos transmitiendo en vivo. Sean bienvenidos a esta tercera charla de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. El día de hoy estamos realmente muy contentos, engalanados, porque contamos con la valiosa presencia de la doctora Ana Isabel Flores Solano, quien su reputación le precede. Todos sabemos que es una mujer intelectual, una mujer abogada brillante. Actualmente es coordinadora de biblioteca ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM, es abogada postulante en materia fiscal, ha sido por muchísimos años catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo esta materia y muchas otras. Y el día de hoy nos va a platicar un tema que vaya que conoce de la A a la Z y de la Z a la A, que son las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Y pues bueno, qué alegría tenerla en este espacio. Gracias, doctora. ¿Cómo se encuentra? Maestro Juan Negrete, muchísimas gracias por permitirme acercarme a los alumnos a través de este foro, de estas charlas. Muchísimas gracias. Afortunadamente estamos muy bien y sobre todo muy contentos de poder llegar a través de estos medios también con temas, pues, que a mí se me hacen muy interesantes del conocimiento de todos los alumnos y de toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctor. Y vaya que sí, sí es muy importante saberlo porque al final todos somos contribuyentes y todos también de una u otra forma, directa o indirectamente, nos relacionamos con el mundo de los impuestos y con el SAT, ¿no? Que incluso vi que circuló mucho en las redes sociales un meme del satánico, ¿no? De cómo está presente siempre en todo momento y lugar con lo que compras, no compras, lo que ganas, todo, etcétera. Bueno. Pero es muy interesante este tema y por lo tanto me encantaría mucho arrancar con una pregunta sustancial. ¿Qué son estas facultades de comprobación, doctora? Es, mira,
Podríamos empezar hablando de las facultades en general, ¿no? Las facultades de las autoridades fiscales van a hacer todas estas acciones o todo este conjunto de procedimientos legales, y hago yo énfasis en legales porque estamos hablando del principio establecido en el 16 constitucional, donde nos dice que las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les señala. Entonces, en materia fiscal no es una excepción que estas acciones, estos actos, estas formalidades, estos procedimientos sean legales. Los va a utilizar las autoridades competentes para poder determinar, para poder comprobar, para poder verificar el contenido de las obligaciones fiscales. Y como bien dices, fíjate, estas facultades en general no solamente son para los contribuyentes inscritos, ¿no? Como podríamos nosotros pensarlo, ¿no? Tú acabas de decir algo muy, muy importante, Juanito, que es para todos. ¿Por qué? Porque vamos a ver nosotros que estas facultades son para contribuyentes, entendiéndose en contribuyentes inscritos y no inscritos, para responsables solidarios, que establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, para asesores fiscales y para terceros relacionados precisamente con los contribuyentes. Entonces, estas facultades que no solamente son de comprobación, que es el tema que nos tiene hoy, sino hablamos de facultades de determinación, hablamos de facultades de sanción, hablamos de facultades de cobro, hablamos de facultades de gestión o de control, hablamos de facultades del Ejecutivo Federal en materia fiscal. Entonces, es un cúmulo de procedimientos, de actos que van a ayudar a la autoridad fiscal a conocer la situación del contribuyente, y hablemos inscrito, no inscrito, de terceros relacionados o de responsables solidarios. Esa es una excelente respuesta, sobre todo para que nuestro público sepa que efectivamente existen muchas facultades, sobre todo porque a veces nos casamos con esta idea y la doctora no me dejará mentir que de repente nada más hablamos de facultades de comprobación y ahí versa todo y nunca desprendemos que todo lo demás que vemos como consecuencia a esas facultades de comprobación, pues siguen siendo facultades que también están regladas. Ahí me gustaría mucho también preguntarle, doctora, estas facultades de comprobación, ¿qué finalidad tienen? O vaya, ahora sí, ya que sabemos qué facultades son en general y que forman parte de la autoridad, ¿para qué van? O sea, ¿a qué van dirigidas estas facultades de comprobación? Mira, muy, muy interesante lo que nos preguntas. Las facultades de comprobación igual, ¿no? Primero pensamos, cuando hablamos de facultades, yo creo que en automático decimos de comprobación. Ya vimos que no son las únicas, que hay muchas más facultades, ¿no? De las autoridades. Pero cuando hablamos de facultades de comprobación, inmediatamente pensamos en la fiscalización, en la verificación. Van a llegar a revisarme, ya sea mi domicilio fiscal con una visita domiciliaria, ya sea a través de buzón tributario, ya sea notificándome una solicitud de información con una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Pero no solamente ese es el propósito de las facultades de comprobación, el verificar, sino también en la determinación de créditos fiscales. No solamente se va a quedar en verificar, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante, fíjate, inclusive lo que nos dice el artículo 42 del Código Fiscal, que aquí yo creo que es muy interesante quizá también señalar que nosotros tenemos enumeradas, ¿no? Estas facultades de comprobación en el 42. Sin embargo, va a haber otras leyes, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que también en la discrepancia fiscal señala todo un procedimiento. La ley del impuesto especial sobre producción y servicios también nos señala otro procedimiento. Entonces, no solamente Código Fiscal de la Federación establece estas facultades, ley aduanera con el reconocimiento aduanero, verificación de mercancía en transporte. Entonces, ahorita o siempre hablamos solamente de estas facultades, ¿no? Del 42. Pero yo creo que también les podemos dejar la inquietud a nuestro público que vean que no solamente Código Fiscal establece estos procedimientos, sino también ahorita dimos algunos ejemplos, ley aduanera, ley del impuesto sobre la renta o ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Pero sí, como te comentaba, no solamente va a ser el determinar
créditos fiscales, el comprobar el exacto cumplimiento de las disposiciones fiscales, que yo creo que ahí viene toda la motivación de estas facultades de comprobación cuando nos vamos a su fundamento constitucional al 16. Yo siempre que doy clase les digo, lo de menos es pagar, no porque sea lo de menos, ¿verdad? Desde luego que es una de las cuestiones más importantes, pero el 16 constitucional no nos dice que se van a ejercer facultades para ver si hemos pagado. Nos dice para verificar el exacto cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y entonces ahí nos vamos con esta clasificación que tú muy bien conoces y que seguro muchos de los que nos están escuchando conocen perfectamente, que es las obligaciones de dar, que sería principalmente el pago. Yo siempre hago mucho énfasis el pago en tiempo y forma, porque en materia fiscal no basta con pagar, sino que tienes que hacerlo cuando debe ser y cómo debe ser, ¿no? Yo llego de repente al exceso de decirles, no, si la forma es rosa y pagaste en verde, pues ¿qué crees? Que ya no es un pago de lo debido. Entonces, vamos hasta allá, ¿no? Luego tenemos obligaciones de hacer, que sería la inscripción, presentar declaraciones informativas, presentar declaraciones periódicas, ya sean del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, inclusive el tema que ahorita nos ocupa, que sería obligaciones de tolerar, que son todas estas facultades. Entonces, todo esto va a verificar o va a ser el objeto, como tú me preguntabas, de estas facultades de comprobación. Pero también, fíjate, de manera muy interesante, el 42 nos dice, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales. Claro, aquí podemos discutir y me podrá decir, maestra, acuérdese que la comisión de delitos fiscales no lo comprueban las autoridades fiscales. No, bueno, comprobar hechos, ¿no? Que puedan ser presumiblemente constitutivos de delitos, pero no nos da las facultades de comprobación. O sea, a través de estos actos, de estas formalidades, la autoridad fiscal se allega de esos hechos para después poder presentar una querella o una denuncia respectiva, ¿no? De acuerdo a los hechos que haya encontrado. Y también proporcionar información a otras autoridades fiscales. Entonces, el objeto de las facultades de comprobación es mucho más allá que la simple verificación de ver si alguien pagó o no pagó. Va mucho más allá. Por eso yo digo que lo de menos es pagar, ¿no? Sino todo el cúmulo de obligaciones que se viene dando, ¿no? Ahora tú lo sabrás muy bien con la materialidad, ¿no? Ya se torna más, no quiero utilizar la palabra agresivo, ya lo dije, pero el SAT, ¿no? Con esta revisión que hace, ya no basta con enseñarle yo mi comprobante de pago, ya no basta con yo enseñarle mi depósito, no. Ahora voy a verificar que efectivamente lo que dice aquí en papel se haya ejecutado en la realidad. Entonces, el alcance y el objeto de las facultades de comprobación es enorme. Ahora, doctora, digo, me parece muy interesante ese punto, porque sí tiene un alcance muy amplio y es muy técnico. Usted hablaba de una clasificación de las obligaciones, pero ¿podríamos hablar también de una clasificación de las facultades de comprobación? Y si es que podemos hablar de una clasificación, ¿como cuál podría ser? Pudiéramos nosotros hablar, maestro Negrete, de lo que nos señala el 42, ¿no? El 42 nos hace de manera enunciativa una clasificación, me atrevería a llamarle legal, porque viene en el código, donde nos habla de la rectificación de declaraciones, donde nos habla de la revisión de escritorio o revisión de gabinete, como muchos le conocen, la visita domiciliaria, la visita domiciliaria, que yo cuando doy clase llamo la visita domiciliaria específica, porque voy a hacer la diferencia entre lo que yo señalo como el artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y la fracción quinta. ¿Por qué hablo de dos tipos de visitas domiciliarias en esta clasificación, maestro? Porque la visita domiciliaria que yo le llamo general, ¿sí? La que pudiéramos, y por qué, va a decir maestro, ¿y por qué le dice usted general, no? Que es la fracción tercera.
Uno, te van a revisar toda la contabilidad. Si nosotros nos vamos a la fracción tercera, nos dice, se va a revisar toda la contabilidad, ¿no? Que se cumpla con la contabilidad, los bienes y mercancías. Mientras la de la fracción quinta, que también es una visita domiciliaria, se va a objetos en particular, ¿no? Nos va a revisar que se hayan expedido comprobantes fiscales, nos revisan que los marbetes y precintos de los envases que contienen bebidas alcohólicas estén bien, el código de seguridad de las cajetillas de cigarros, y entonces va a puntos muy, muy particulares. Por eso yo me atrevo a señalar que es una visita domiciliaria específica en cuanto al objeto. Y también en cuanto a los sujetos, no todos los sujetos, ¿sí? Que acabamos nosotros de señalar, se les puede llevar una visita domiciliaria con base en el artículo 42, fracción quinta. Nos dice principalmente cuando nos habla el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, nos dice aquellos que realicen operaciones con el público en general, que enajenen bienes, que presten servicios, que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Entonces también yo lo considero que restringe un poco, no tanto como la visita domiciliaria general, ¿no? Que revisa toda la contabilidad, que puede ser a contribuyentes, responsables solidarios, terceros relacionados, ¿no? Inclusive, a mí se me hace muy, muy interesante y lo quiero compartir, que esta visita de la que hablamos, la del 42, fracción quinta, que yo en particular le llamo específica y lo digo para efectos áulicos, ¿no? Para efectos de clase. Siempre les digo a los alumnos, no es que se llame así, no está en ningún lado, yo para efectos de clases, como le digo, y hago esa distinción, ¿no? Porque inclusive el procedimiento es totalmente diferente. Se lleva a contribuyentes no inscritos, que se me hace algo muy interesante, que también luego pensamos nosotros que las facultades de las autoridades solamente son para contribuyentes, le llaman muchos cautivos, ¿no? Para los inscritos. Pero vamos a darnos cuenta que esta visita en particular se lleva a contribuyentes no inscritos. Y a mí de repente me dicen, no, no es cierto, ¿cómo va a ser eso posible? Si nos vamos y revisamos, el procedimiento en el 49 y el mismo 42, fracción quinta, te dice, se solicita, ¿no? La inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Y si el contribuyente no está inscrito, se le solicitan documentos para que la autoridad lo inscriba de oficio. Entonces ahí tenemos nosotros claramente que esa visita domiciliaria se le puede llevar a contribuyentes no inscritos. Ah, y hablamos por qué específica. Puestos, obviamente, ¿no? Domicilio fiscal, establecimientos, bodegas, sucursales, pero nos da dos lugares muy interesantes, puestos fijos y semifijos en la vía pública. Entonces ahí también estamos hablando de un tipo de facultad de comprobación diferente a lo que sería la visita domiciliaria. También tenemos la revisión del dictamen fiscal, no, a lo mejor ya hoy en día no muy utilizada, pero sigue siendo y sigue estando en el artículo 42. Tenemos la revisión electrónica, también como parte de esta clasificación, y diversas visitas muy, muy en particular que podemos nosotros hablar de, fíjate aquí, por ejemplo, la fracción quinta nos dice verificar el número de operaciones que deben ser registradas como ingresos, las visitas domiciliarias a los asesores fiscales, las visitas domiciliarias a instituciones financieras. Entonces, ya dentro de esta clasificación vamos a tener visitas domiciliarias, pero ya muy en específico. Entonces, pudiéramos señalar esta clasificación de facultades de comprobación que se contienen en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Excelente, doctor. Y por ejemplo, digo, son varias las que nos acaba de señalar, pero si dijéramos cuáles son las más recurrentes o más importantes que sobre todo tenemos que detenernos, ¿cuáles serían desde su punto de vista, doctora? Yo creo que siempre hemos hablado de tres. Antes se hablaban de cuatro, ¿no? Pero ahora son tres porque la revisión de dictamen fiscal ya, pudiéramos decir que no es que no se utilice, pero ya no es tan desarrollada por la autoridad, ¿no? Lo era cuando el dictamen fiscal pues era obligatorio, ¿no? Entonces ahora ya no es que no la lleve a cabo, sí la lleva a cabo, pero no tanto. Pudiéramos hablar de la visita domiciliaria, de la revisión de escritorio o gabinete
y de la revisión electrónica. Inclusive, estas facultades sí tienen todo un procedimiento, porque si me preguntaras, Juanito, perdón, de repente digo Juanito, maestro, pero si me preguntaras, por ejemplo, la rectificación de declaraciones, ¿no? Maestra, ¿tiene un procedimiento? ¿Qué crees que no lo tiene? Las que sí tienen un procedimiento es la visita domiciliaria, la revisión electrónica y la revisión de gabinete. Inclusive porque yo consideraría de las más importantes, porque hay un punto también que habla de derechos del contribuyente. Y tenemos derechos generales y derechos que yo le llamo particulares en las facultades de comprobación. También es un término que yo utilizo, ¿no? No lo encontramos en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente ni en el Código Fiscal, ¿no? Pero fíjate que advierto que esos derechos particulares que yo le llamo solamente dice para visita domiciliaria, para revisión de gabinete y para revisión electrónica. Entonces, quiere decir que son las facultades de comprobación que más utiliza la autoridad. No estoy de acuerdo en que nada más sea para esas facultades los derechos, ¿verdad? Pero yo diría que sí tendríamos nosotros que saber de estas tres facultades, saber ese procedimiento que se lleva, saber esas etapas, saber cómo se puede uno defender y cómo cumplir, porque yo creo que aquí hay una cuestión también importante. Desde luego, tú cuando me presentabas me decías que soy abogada litigante. Efectivamente, siempre he sido abogada litigante. Y como abogada litigante, pues siempre voy con la defensa, ¿no? Del contribuyente. Pero yo creo que también este contribuyente y todos los que nos escuchan tenemos que pensar nosotros en una prevención y en un cumplimiento de obligaciones. Porque finalmente, si nos vamos a la constitucionalidad del derecho fiscal, este principio de legalidad tributaria, 31 fracción cuarta, nos habla de esa obligación, ¿no? De contribuir para el gasto público. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir, sí, tengo que cumplir como debe de ser, porque finalmente se va a ver reflejado en ese gasto público. También yo les digo a mis alumnos de licenciatura, no podemos pensar que el gobierno todo se roba. Bueno, no, porque nosotros mismos estamos siendo beneficiados con el presupuesto. No como quisiéramos, desde luego, pero estamos siendo beneficiados, ¿no? O sea, hay gente que tiene esa conciencia de cumplir, que paga sus contribuciones y que gracias a eso, pues la universidad tiene un presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que es también importante que se sepa de estas facultades de comprobación para que también los contribuyentes tengan conocimiento de cómo tienen que responder cuando se les ejerce, cómo deben de cumplir. No solamente la defensa, no solamente hay el fisco es el malo, el contribuyente es el bueno, no. Yo creo que aquí sí tenemos que partir del concepto de que tenemos nosotros que cumplir, ¿no? Entonces yo creo que también por eso es interesante y a mi juicio estas serían las tres facultades de comprobación que más utiliza la autoridad fiscal. Y por ejemplo, doctora, digo, hablar de cada una de ellas, pues nos podría llevar hasta un programa por cada uno, pero podríamos hablar que existen requisitos legales que pudiéramos ver generalmente que tengan que cumplir las facultades de comprobación para que sean legales por la autoridad. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Podemos hablar nosotros de generalidades, si me lo permites, de generalidades de las facultades. El primero de ellos, pues desde luego lo sabemos nosotros, lo saben yo creo que todos los que nos están escuchando, de esa orden escrita. Oh, se tiene que cumplir con una orden escrita. Estamos hablando del artículo, otra vez regresamos a nuestro 16 constitucional, que tendría mucho reflejo con el 38 del Código Fiscal de la Federación. Entonces ahí, requisito fundamental es que las facultades de comprobación se van a iniciar con un mandamiento escrito, debidamente fundado y motivado, emitido por autoridad competente y cumpliendo con diversos elementos. ¿No? Un elemento importantísimo en nuestras facultades de comprobación es que nos determinen el objeto.
¿Cuál sería el objeto en las facultades de comprobación? Las contribuciones que van a ser sujetas a revisión y el periodo o periodos sujetos a revisión. Porque inclusive en esta visita domiciliaria específica, me van a revisar si pido comprobantes fiscales. La temporalidad tiene que estar. Así sea una semana, así sea 3 días, me lo tienen que señalar. Entonces yo creo que aparte de escrito, fundado, motivado, emitido por autoridades de competente, un requisito fundamental que tiene que tener todo documento con el cual se inician las facultades de comprobación sería este objeto, que se traduce en las contribuciones, porque no son impuestos, ¿no? Son contribuciones, ¿no? No nada más me van a revisar impuestos, me pueden revisar derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, ¿no? Y aquí viene un poco inclusive lo que señalamos al principio, ¿no? Hablaba yo de autoridades competentes cuando di un concepto de facultades de las autoridades, no dije servicio de administración tributaria, ¿no? Porque como tú muy bien sabes, pues no solamente el servicio de administración tributaria las lleva, ¿no? Los organismos fiscales autónomos también pueden llevar estas facultades, ¿no? Tenemos por ahí a Conagua que también puede fiscalizar. Entonces, dentro de estos requisitos fundamentales, pues sería ese objeto, ¿no? Las contribuciones y los periodos sujetos a revisión, de los cuales no puede la autoridad fiscal excederse. O sea, sí te permito, sí estás autorizado, sí me puedes revisar la contabilidad, pero siempre y cuando tenga que ver con estas contribuciones y tenga que ver con este periodo. No hablamos de ejercicio fiscal, porque hablar de ejercicio fiscal, pues sería, si es regular, hablaríamos de enero a diciembre, pero no, puede ser un periodo, me pueden revisar 3 meses, me pueden revisar 6 meses, me pueden revisar 2 años, que yo me atrevo a señalar, quizá muchos fiscalistas que me escuchen no estarán de acuerdo, pero yo me atrevo a señalar que las facultades de comprobación no tienen límite. O sea, que a mí me pueden revisar lo que sea y cuando sea, ¿no? Ahorita veremos por ahí que hay ya el código y la Ley Federal de Derechos señala un cierto límite, hay quien habla de una cierta caducidad para ejercicio de facultades de comprobación, pero todavía la autoridad puede llegar y decir, sí, te reviso, ¿no? Y yo estoy obligado a entregar mi contabilidad respecto de ese periodo y de esas contribuciones. Otro requisito fundamental sería la firma autógrafa del funcionario que va a emitir la orden de visita y desde luego la firma electrónica si ya estamos hablando de una revisión electrónica o si ya estamos hablando de una revisión de gabinete, que la revisión de gabinete puede ser de manera tradicional, si lo queremos ver así, que me lleguen a notificar a mi domicilio fiscal o también me la pueden enviar por buzón tributario. Entonces, ahí sería cumplir esos requisitos fundamentales. Otros de los requisitos o dentro de estas generalidades es que todas van a tener una temporalidad para llevarse a cabo y que tiene que ser en días y horas hábiles. Fundamental, artículo 12 y 13 del Código Fiscal de la Federación. Claro, podemos hacer ahí una excepción con ley aduanera, que en materia aduanera son hábiles las 24 horas del día y los 365 días del año, pero bueno, ahí hablaríamos muy específico, ¿no? De esas facultades, pero en general hablamos de que tiene que llevarse dentro de un periodo establecido y días y horas hábiles. ¿Se pueden habilitar? Sí se pueden habilitar, pero se tiene que cumplir con ciertos requisitos y otra vez regresamos, fundada y motivada la habilitación. Y ese periodo que nos señale el artículo, sobre todo hablando de visita domiciliaria y revisión de gabinete, que nos lo señale el artículo 46A, que son 12 meses, ¿sí? 18 meses o 2 años. Entonces, dentro de esas generalidades, también la documentación que se ofrece, Juanito, fíjate que también es muy importante y nos lo señala el artículo 53 del Código Fiscal, que nos dice, tratándose del ejercicio de facultades de las autoridades, el término para ofrecerlas, ¿no? Entonces nos dicen visita domiciliaria de inmediato o 6 días. Y luego nos dice, para todas las demás facultades, 15 días. Entonces también es muy importante dentro de estas generalidades y que va a ser para todas las facultades,
de las que estamos hablando, ¿no? Estas tres, ese término de cuándo se tiene que presentar la documentación y qué tipo de pruebas se pueden ofrecer, ¿no? Que en realidad, pues, hablamos de pruebas documentales, aquí ya sería otra cuestión que a lo mejor, como bien dices tú, ameritaría a lo mejor otra charla, de ver lo que nos dice el 14 constitucional, ¿no? Cuando nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento y nos dice la oportunidad de ofrecer y que nos admitan las pruebas en cualquier procedimiento. Si nosotros revisamos el Código Fiscal de la Federación, en realidad estamos hablando de pruebas documentales, ¿no? Estamos hablando de contabilidad, porque fíjate que al menos la visita domiciliaria ni siquiera nos permite expresar alegatos, ¿no? O sea, nos dice libros y documentos que desvirtúen, ¿no? Lo que nos dice el acta última, parcial. Pero yo creo que sería esas generalidades que pudiéramos nosotros señalar como requisitos, fundamentales para que la autoridad lleve esas facultades de comprobación y las lleve de manera, legal. Excelente, doctora. Ahora, digo, porque parte de la plática que nos estaba respondiendo con la pregunta anterior, salía un poco las obligaciones. Entonces, antes de preguntar un poco de qué derechos hay o tienen los contribuyentes cuando hablamos de facultades de comprobación, me gustaría decirle, sobre todo para los que nos escuchan, qué obligaciones, de una forma general, por ejemplo, tendremos que cumplir sí o sí cuando somos sujetos de una facultad de comprobación. Podríamos catalogarlo así, es decir, por lo pronto tus obligaciones como contribuyente cuando recae ya la facultad de comprobación son A, B, C. ¿Qué nos puede decir? Qué pregunta tan buena, de verdad, o sea, muy, 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 interesante lo que nos preguntas, porque lo primero que tenemos que hacer es no obstaculizar el ejercicio de facultades de comprobación. Es obligación de tolerar, no es cuestión de que yo quiera o no quiera. No, muchas veces cuando da uno en la clase, la gente o los alumnos esperan que tú les digas cómo no hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo evitar? No, 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 no. La verdad es que las consecuencias en facultades de comprobación, a mi juicio, son delicadas. Sí, digo, hay desde luego puntos de vista diferentes, pero a mi juicio son delicadas. Entonces, la primera obligación, estamos hablando de tolerar, ¿no? Obligación de tolerar, se traduce en las facultades de las autoridades. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿sí? Es no obstaculizar el ejercicio de facultades de comprobación. Vendría entonces, quizá sería oportuna una otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si obstaculizo, no? O sea, yo lo primero que diría es, no obstaculices, ¿no? O sea, no vayas a impedir, no le vayas a decir a la autoridad, no puedes pedirme mi documentación o me escondo. No, 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 no. Las consecuencias de obstaculizar el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación son muy delicadas. Se va en principio con una medida de apremio que pudiera ir, que la regula el artículo 40 y 40A del Código Fiscal de la Federación, y que va desde el auxilio de la fuerza pública hasta desobediencia de mandato legítimo de una autoridad diferente a la autoridad judicial. O sea, puede ir desde el auxilio de la fuerza pública hasta la comisión de un delito. Y como medida de apremio, ¿eh? O sea, ya no digo como facultad, como medida de apremio. Muchas veces te dicen, es que me voy al amparo. No, espérame, es medida de apremio. Lo único que está haciendo la autoridad es utilizar el auxilio de la fuerza pública que puede ir hasta rompimiento de cerraduras, ¿no? Imponerte una multa, asegurar precautoriamente, pues, bienes. ¿Qué es lo que dicen muchas veces los contribuyentes? Pues interpongo un amparo. Sí, espérame, pero lo único que te están diciendo es déjale hacer su facultad. Lo único que quiere es notificarte una orden de visita, ¿eh? Llevar a cabo la visita domiciliaria, o sea, no te está perjudicando más allá. ¿Por qué no quieres que la lleve? ¿No? Pero bueno, esas vamos como medidas de apremio. Puede haber aseguramiento de la contabilidad.
¿no? ¿A qué nos referimos? Puede poner sellos y marcas en documentos, en inclusive oficinas, lo señala el propio Código Fiscal de la Federación, en archiveros, en muebles, puede asegurar bienes y mercancías. Puede inclusive ya no como medida de apremio, sino ya como una función hacer el embargo precautorio. Puede inclusive, a mí se me hace muy interesante, fíjate, esta consecuencia de obstaculizar, que sería obtener copias certificadas de la contabilidad. Y vas a decir, maestro, ¿y por qué se le hace interesante eso, no? Porque si el propio código dice que si obtienes copias certificadas de la totalidad de la contabilidad, la visita domiciliaria se puede continuar en el domicilio de la autoridad. No va a convertirse en revisión de gabinete, ¿eh? No. Visita domiciliaria, pero en el domicilio de la autoridad. Entonces, resulta interesante, digo, es mejor tenerlos en casa, ¿no? Que estén en la suya. O sea, así es, ¿no? Puede haber esas multas y puede haber inclusive una determinación presuntiva. Entonces, de esos ingresos, ¿por qué? Pues porque no puede tener acceso la autoridad a nuestra contabilidad. Entonces, primera obligación, no obstaculices. Permite que se lleven a cabo las facultades de comprobación. Dos, presenta la documentación que se está presentando. También, de repente, los contribuyentes tienden a no contestar, a no presentar, a no ofrecer o entregar los documentos que se les están requiriendo. Sí se tienen que entregar, porque si no se entregan, va a traer como consecuencia multas. Y entonces de repente terminas la visita domiciliaria con 40 multas, ¿no? Son pudiéramos decir, de poca cuantía, ¿no? A lo mejor para muchos sí es poco, ¿no? Pero ya de inicio que te impongan una multa por 20,000 pesos por obstaculizar, cuando ni siquiera se han iniciado, pues yo creo que ya es algo, ¿no? Entonces, entregar la documentación que se requiere, ¿no? En tiempo y forma, regresamos, ¿no? Si es de inmediato hay una tesis que establece que de inmediato sería todo el día en el que se están llevando a cabo las facultades de comprobación. O sea, no quiere decir que entrégamele ya, ¿no? Y si no se le entregué luego, luego, no, 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 no. Todo el día en el que se están llevando a cabo, yo puedo entregar esa contabilidad. Entonces, sí sería aquí muy, muy importante entregar la documentación que se está requiriendo. La verdad es que también digo, no sé, como obligación o como derecho, pues sí hacer manifestaciones, ¿no? O sea, no solamente ya decíamos nosotros ahorita que se trata siempre de ofrecer las pruebas documentales. Yo creo que también estaría muy bien que se hicieran manifestaciones, ¿no? Respecto de lo que se está entregando y por qué se está entregando o por qué mi contabilidad está de determinada manera, ¿no? Ese sería también otra obligación que se tendría que tener. Designar testigos también, porque nosotros, si bien es cierto, la Constitución nos dice que se tienen que designar testigos, bueno, que tiene que ser un apercibimiento, ¿no? Es decir, te digo a ti, contribuyente, que designes testigos, y si no los designas, lo hago yo en tu rebeldía. Yo siento que sí sería como una obligación el designar esos testigos, porque si no, corremos el riesgo que los designe la autoridad, ¿no? Entonces también la designación de testigos sería importante. Eh, sí los vería yo como obligación, fíjate, Juanito, el que atendiera, si no el contribuyente, el representante legal, alguien que tenga conocimiento de lo que se está entregando, ¿no? O sea, pudiéramos tomarlo como un derecho y una obligación, porque muchas veces lo ve uno en la experiencia que quien entrega la documentación o quien lleva o quien está al frente cuando se ejercen esas facultades de comprobación son personas que muchas veces no tienen el conocimiento de el contribuyente, ¿no? Llámese persona física, persona moral. Entonces, yo creo que también quien atienda la diligencia sea el contribuyente, su representante legal o en un momento determinado un tercero
que sí tenga cierto conocimiento. O yo creo que sería también dentro de estas obligaciones permitirles en todo momento, porque así lo señala la orden de visita, no solamente el acceso a la contabilidad, sino nos señala que mientras sea el domicilio fiscal se les tiene que permitir el acceso a sucursales, a bodegas, a cajas de valores. Entonces, yo creo que también dentro de estas obligaciones, pues permitirles acceder a donde tienen que entrar ellos, sobre todo si van a revisar bienes y mercancías, que serían yo creo que de las obligaciones fundamentales. Y ahora, si nos vamos del otro lado, podríamos hablar de derechos, es decir, oye, ¿sabes que yo también como contribuyente, qué derechos tengo para saber de qué me tengo que cuidar o de qué me puedo defender? Este, pues sí, sí, sí hay derechos. Pudiéramos señalar, ¿no? Derechos generales que vienen en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, o sea, que los podemos encontrar nosotros ahí en el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿no? Que en principio nos dicen, tenemos derecho a que al inicio de las facultades nos digan cuáles son todos los derechos que tenemos, ¿no? O sea, es un derecho que al inicio de las facultades nos digan todos los derechos. Pero en la práctica, y también así lo señala el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que nos dice, con que te den la carta federal, perdón, de derechos del contribuyente, con eso ya, ¿no? Se queda como respetado ese derecho. Híjole, yo ahí la verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque, a ver, te doy la carta de derechos y sí, ajá, ¿no? ¿Y cuántas hojas son? Y en eso las leo cuando ya estás iniciando. Pues no sé, por eso, perdón, a lo mejor mi sonrisa cuando me hablaste de derechos, pero híjole, yo creo que nos falta un montón de derechos en materia en materia fiscal, ¿no? De repente me decían, híjole, es que en materia fiscal no hay seguridad jurídica, ¿no? No, sí hay, pero es muy complicado, ¿no? Entenderla, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro derecho? Tenemos derecho a conocer las fases, las etapas de tramitación, ¿no? De todo el procedimiento. Tenemos también un derecho que yo siempre digo, que se me hace muy triste este derecho. ¿Por qué muy triste? Porque digo, ¿cómo es posible que lo tengan que poner, ¿no? Que plasmar y eso deriva de lo que se da, ¿no? En la realidad. Nos dice derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria. Oh, yo digo, pues tendría que ser, ¿verdad? Pero bueno, nos lo ponen como igual ellos, ¿eh? O sea, también desde luego que uno como contribuyente a veces se excede, ¿no? Y también yo creo que ese derecho también es totalmente válido para todos los servidores públicos, ¿no? Tenemos que conocer muy importante, muy importante, Juanito, la identidad de los servidores públicos que están llevando a cabo esa visita. ¿Por qué? O esa revisión, porque tratándose de la visita domiciliaria, les estamos permitiendo que ingresen a nuestro domicilio fiscal, les vamos a dejar revisar toda nuestra contabilidad. Entonces, tenemos que tener la certeza de que las personas que estamos dejando que ingresen a nuestro domicilio, que revisen nuestra contabilidad, realmente sean personas que pertenezcan al Servicio de Administración Tributaria y no solo eso, que se les haya autorizado para llevar a cabo una visita domiciliaria y en particular al contribuyente. Entonces, la identificación es muy importante, ¿no? Como derecho del contribuyente. Tenemos también derechos, ya son derechos, pudiéramos decir, particulares, si me lo permites, que yo los he clasificado también de esa manera. Tenemos derecho a la autocorrección, desde que se inician facultades de comprobación hasta antes de que me notifiquen la resolución del crédito fiscal, me puedo yo autocorregir. Y derivado de este derecho, vienen otros derechos. O sea, derivado de la autocorrección, viene, por ejemplo, el derecho de la reducción de multas. Viene, la reducción de multas no opera como en automático. Tengo yo que
autocorregirme para que se pueda dar esa reducción de multas. Viene también el derecho del pago a plazos, que se me hace interesantísimo. Y se me hace interesantísimo que lo eleven a derecho, porque como bien sabemos, ya no queda sujeto a que la autoridad me lo admita o no. Yo lo ejerzo. Entonces, es bien interesante porque el artículo 60 de los últimos párrafos, 66, perdón, del Código Fiscal de la Federación en los últimos párrafos, nos habla del procedimiento especial tratándose de la autocorrección. Hay un procedimiento en particular para pago a plazos, ¿no? Y ahí sí está sujeto a autorización, pero este no. Entonces, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Te estás autocorrigiendo, pero ¿qué crees? Que inclusive te permito que me pagues a plazos y con un procedimiento especial. Entonces, está la autocorrección, está la reducción de multas, está el pago a plazos, está otra reducción, o sea, aparte de la reducción esta que te dicen que si te autocorriges de inicio de facultades hasta antes de que se dicte el acta, se levante el acta final, se notifique el oficio de observaciones o se notifique la resolución definitiva, ¿no? Nos da un monto ahí, ¿no? Del 20% o del 30%. Fíjate que resolución miscelánea habla de otra reducción de acuerdo con el 74 del Código Fiscal de la Federación, que también es interesantísima porque nos dice, si se ejercen facultades de comprobación, por decir un ejemplo, ¿no? Eran 100 pesos de multa, ya con la reducción, ¿no? Del 20% quedó en 100 pesos. Ah, bueno, todavía de esos 100 pesos yo puedo tener otra reducción y lo señalan las reglas de carácter general, ¿no? En resolución miscelánea de este año, 2024, lo señala. Y entonces nos dice, nos habla de tiempos, ¿no? Si es del ejercicio anterior o de 2 ejercicios. Fíjate que nos dice, puede ser hasta el 100% de multas propias o 90% de retención. Entonces, híjole, finalmente puede que ni siquiera tenga yo que pagar multas si yo admito autocorregirme, lo cual es algo que a mí se me hace muy interesante en facultades de comprobación. Por eso decía yo que no se trata nada más de defensa o de pelear. Qué importante es que el contribuyente sepa esto y reconozca y diga, ¿sabes qué? Que sí, sí estoy mal en esto, me autocorrijo, pero tengo estas ventajas, ¿no? Puedo hacerlo de esta manera, me permiten pagar a plazos, me van a reducir porque la condonación ya no existe, me van a reducir, no existe a nivel de autoridad, ¿no? Desde luego, con la reforma que se hizo constitucional, queda para el legislativo, ¿no? Entonces, decimos ahí también que estos derechos, pues, nos pueden ayudar a cumplir. No nada más es pelearme, ¿no? Sino también yo voy a cumplir como contribuyente. Tenemos también dentro del ejercicio de facultades de comprobación y de la autocorrección, que también se me hizo una reforma interesantísima en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Si estoy bien por ahí del párrafo séptimo siguientes, la compensación universal. Porque fíjate que nos dice, si te autocorriges, pero ya ahí nada más lo limita a visita domiciliaria y revisión de gabinete. Y te dice, ¿y tienes un saldo a favor de conformidad con el 22 del Código Fiscal de la Federación? Puedes tomarlo y autocorregirte y entonces compensar. Pero de donde derive, porque ahora ya sabemos que con la compensación te dice, no, tiene que ser de la misma contribución, ¿no? Si no, no puede darse la compensación. Pero en autocorrección inclusive puedo hacer eso. Y esos derivan de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, del Código Fiscal, y tendríamos también el derecho a ser informado. No hablaría yo de derecho de audiencia, ¿eh? Hay quien habla de derecho de audiencia muy respetable. Yo no me atrevo a señalar derecho de audiencia, que lo señala el artículo 42 en sus últimos párrafos, que es cuando te dice, ¿sabes qué? Que a través de los órganos de dirección, por buzón tributario, vamos a notificar al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad fiscal antes de que se levante el acta última parcial, el oficio de observaciones, para hacerle saber las irregularidades u omisiones. Inclusive dice que puedes ir con un representante de Prodecon. Pero así lo señala, claro, ya en el procedimiento podrá hacer alguna manifestación, pero como viene en la ley me dice, para hacerte saber las irregularidades o omisiones.
previo a la emisión. No me dice que yo puedo ofrecer pruebas ni hacer ninguna manifestación. Por eso es que yo, y asumo la responsabilidad de mi comentario, me atrevo a decir que es un derecho a la información, no una garantía de audiencia, ¿no? Particularmente, entonces, sí son muchos los derechos, ¿no? Que se tienen, pero si te fijas, derivan en modo particular de la Ley Federal de Derechos de Contribuyente de que uno decidiera autocorregirse. Pero sí tenemos todos estos del artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente también. Excelente explicación de estos derechos, doctora, porque aparte, y digo, parte de estas charlas es también generar no nada más conocimiento, sino conciencia, porque en materia tributaria siempre tratamos de vislumbrar el tema, no, es que los derechos que yo tengo como contribuyente, cómo me defiendo, cómo evito que se lleve a cabo, cómo evito pagar, y la verdad es que tenemos que entender que es una obligación constitucional el hecho de contribuir y aparte es algo fundamental para que funcione un Estado, ¿no? Entonces, aquí el tema, como bien lo decía también la doctora, no es el hecho de no pagar, sino es el hecho de pagar pero lo justo, lo legal y conforme lo que es, ¿no? Ni más ni menos. Y doctora, pues ya nos estamos acercando casi a las partes finales de este programa, se nos va como agua, pero hay dos preguntas que quisiera hacer. La primera creo que es muy rápida y la segunda, sí, yo creo va a meditar que nos explique un poco más, que yo sé que lo va a hacer excelentemente bien, pero la primera es algo que ahorita se me surgió y que muchas veces eso piensan la gran mayoría de contribuyentes, porque escuchan y dicen, ah, es que solo 5 años, ¿no? Para que me revise. Y entonces dices, chin, ya, ¿no? Pasaron 5 años, olvídalo, ¿no? Ya no puedes hacer nada. ¿Será verdad eso? ¿Deberán quedarse solamente ese pensamiento de 5 años o hay alguna excepción por ahí? Eh, Muy interesantes tus preguntas, ¿eh? Me pones en aprietos, Juanito. Pero fíjate, retomando un poquito lo que dices, yo creo que inclusive en el foro que estamos, no podemos nosotros atrevernos a decir que vamos a hacer cosas para no pagar, ¿no? O para no contribuir, ¿no? Muy bien lo señalaste. Se trata de contribuir al gasto público, pero de manera legal, de manera que nos convenga a cada uno de nosotros, entendiéndose como conveniencia que sea conforme lo que establecen las leyes, ¿no? O sea, hablar de esa economía de opción, ¿no? O sea, sí, sí tengo que hacerlo, porque yo creo que pues, no sería muy propio, ¿verdad? Estando en este foro, decir que no tenemos que cumplir, pero desde luego tampoco con un abuso, como debe de ser y cuando debe de ser, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Mira, si son 5 años o no son 5 años, yo creo que aquí hay mucha controversia en esto. Regreso a mi opinión y otra vez regreso y asumo toda la responsabilidad de lo que digo. Tenemos nosotros dos figuras en materia fiscal que hablan de extinción. La primera de ellas es la caducidad y la segunda es la prescripción. La caducidad que nos establece el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación nos dice, se extinguen las facultades de las autoridades para determinar contribuciones, aprovechamientos, accesorios, así como para imponer sanciones. Entonces, si nos regresamos al inicio de nuestra charla, hablábamos de diversas facultades, ¿recuerdas? Y hablamos de facultades de determinación y facultades de sanción diferentes a facultades de comprobación, ¿no? Entonces, tendríamos, o yo lo veo así, ¿no? Y la prescripción que la consagra el 146 del Código Fiscal de la Federación y que nos dice, el crédito fiscal se extingue por prescripción. Si nosotros queremos hablar de una facultad, hablaremos de la facultad de cobro, ¿no? Ya nos va a poder cobrarnos la autoridad, pero yo no encuentro en donde diga que se extinguen las facultades de comprobación. Anteriormente y en un código que era un código muy bonito, que fíjate ahorita que me presentabas como coordinadora de la biblioteca, encontré ese tesoro. El primer código, el código de 36, o sea, de verdad, muy, muy, muy bonito ahí el código. Y fíjate, igual con el del 67, sí hablaba de que se extinguían facultades de comprobación, de determinación y de sanción cuando se hablaba de la caducidad.
Hoy en día no se señala, yo me atrevo a decir que es el as bajo la manga. Hay quien te puede decir, bueno, pero ¿de qué va a servir que me revise 10 años si al momento de determinarme solamente son 5 años? Y sí, estoy totalmente de acuerdo, nada más si te defiendes y te defiendes bien, porque como todos sabemos, caducidad y prescripción son figuras que no se hacen valer de oficio, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la autoridad puede ir a revisarme, sí, sí puede ir a revisar. Sí, puede ir, y máxime los 10 años, ¿no? Que si nos vamos a caducidad y hablamos de contribuyentes que no están inscritos, que no presentaron declaración, que no llevan contabilidad, pues el término de la caducidad no es de 5 años, sino es de 10. Entonces ahí yo no me atrevería a decirle a un contribuyente, son 5 años y ya no te preocupes, ¿no? Me iría más allá, ¿no? Preocúpate siempre, pero no, no se los vamos a decir. Sino, pues sí decir, lleva bien tu contabilidad. Si se presenta una situación de estas, desde luego vas a tener esa posibilidad de hacer valer esa caducidad, pero hacerla valer, ¿eh? Y perdón la expresión, a lo mejor suena chocante, hacerla valer bien, ¿no? Porque no basta con defenderte, sino tendrías que hacerlo como debe de ser. Así es. Excelente respuesta, la verdad. Y también, digo, no es ponerle en aprietos, pero yo sé que tiene la respuesta. Y qué bueno, porque sobre todo hablábamos un poco del tema de la prevención. Es decir, ¿por qué si se habla? Digo, ahorita ya sabemos el tema de cumplimiento o el compliance, que ya se habla de que, bueno, también en materia fiscal, pues hay que prevenir precisamente riesgos a futuro que se puedan dar, ¿no? Precisamente para que no ocurra, pues, algún tema, eh, vaya, que no cumplamos con la ley, que no cumplamos con el pago de nuestras contribuciones a tiempo, como lo veníamos diciendo. Pero bueno, esos son temas que hay que hablar en otros programas, pero que llevan a esto. Es decir, más bien hay que prevenirse, hay que saber y hay que cumplir. Y finalmente, doctora, nada más, al final de una facultad de comprobación, ¿qué encontramos? Y si esto es o actualiza que puedan haber infracciones o delitos. Me parece que con eso podríamos cerrar bien este programa con esa respuesta. Muy bien, te digo, Juanito. Mira, sí, y no solamente al final, derivado de todo el procedimiento, como decíamos, ¿no? Si no presentamos la documentación dentro del plazo que tiene que ser, pues nos van a imponer una multa, ¿no? Que son estas multas, formales, ¿no? De estas obligaciones de hacer, ¿no? Que tenemos que tener muy presentes. ¿Qué ocurre al final de una facultad de comprobación? Va a haber una determinación de un crédito fiscal, ¿no? Entonces, esa determinación de crédito fiscal, perdón, va a traer como consecuencia, pues que me cobren a mí contribuciones omitidas, la actualización, los recargos y todas las multas que derivan de estas, ¿no? Entonces, sí, desde luego va a haber infracciones. Fíjate que hay infracciones muy, puntuales del ejercicio de facultades de comprobación. Inclusive lo comentábamos, ¿no? Hace un momento cuando hablábamos de la obstaculización, ¿no? Decíamos, si obstaculizas el ejercicio de facultades de comprobación, y permíteme, mira, aquí tengo mi acordeón, tengo mi código, ¿no? Que fíjate, nos dice el 85, ¿no? Para ser muy puntuales y muy precisos con la cita, ¿no? Sobre todo de las infracciones que cumplen este principio, ¿no? De esa literalidad, ¿no? Artículo 85. Son infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación las siguientes. Entonces, el artículo 85 es importantísimo, porque nosotros tenemos que ver que un precepto habla de todas las infracciones que pueden darse. Y entonces, fíjate, nos dice oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades, no conservar la contabilidad o parte de ella, no suministrar los datos o informes sobre clientes y proveedores, divulgar o hacer uso indebido de la información confidencial, declarar falsamente. O sea, son muchas las hipótesis que pueden darse en estas infracciones, ¿no? Y simple y sencillamente obstaculizar el inicio de facultades de comprobación, la multa es de 22,400 pesos a 67,210. Divulgar información confidencial, la multa mínima es de 171,240 pesos, mínima.
hasta 228,320. Entonces, vaya, no es como pudiéramos nosotros decir, no deja de ser importante el tener también esto, pero fíjate que también los servidores públicos, ¿eh? También los servidores públicos pueden incurrir en infracciones. O sea, también si hablamos de el secreto fiscal y divulgan información, también, las multas que les imponen también son considerables, creo que son los montos de más de 100,000 pesos. ¿Sí? Pudiéramos inclusive señalar hasta infracciones, si me permites, o sanciones más bien, como dices tú, para cerrar, infracciones, sanciones de carácter penal, ¿no? Pudiéramos llegar, maestra, hasta la cuestión de un delito, híjole, pues sí. No en sí con la obligación, ¿no? Que pudiera ser la defraudación fiscal, que pudiera ser el equiparable, que si estamos hablando de una visita, una revisión en materia aduanera, pudiera darse un contrabando, un equiparable al contrabando, no esos delitos que, si me lo permites, atenderían a obligaciones de fondo, ¿no? Lo que tiene que ver, ¿no? Con esas obligaciones, sino delitos derivados del propio ejercicio de facultades de comprobación. Y te doy dos ejemplos que, híjole, a mí se me hacen muy, muy interesantes. Uno, que es el que viene en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, y que habla de los servidores públicos, que dice que aquellos que inicien una visita, inclusive un embargo, sin una orden escrita, entonces cometen ese delito, ¿no? De 3 meses a 3 años de prisión. Hay quien habla de uso indebido del ejercicio público. Yo no me atrevería a llamarle tampoco así, no me atrevo a nada, ¿verdad? Pero digo, no me atrevería a llamarle así porque pues no viene ese nombre, ¿no? En el Código Fiscal. Entonces, pues, como bien sabemos nosotros, si trajéramos ese nombre, bueno, pues, pudiéramos ponerle, ¿no? Así, pero no está como tal. Y el otro que resulta, fíjate, muy, muy interesante, es el que, si bien es cierto, o no hablaríamos nosotros de como en sí las facultades, pero fíjate, me permito leértelo para terminar aquí con esto. Bueno, si tenemos ya que Sí, terminar. adelante. No, no, adelante. Es el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice: se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, y la fracción cuarta nos dice, quinta, desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, documentación o información de conformidad con la fracción 2 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, tiene una estrecha relación con las facultades de comprobación. Nada más precisándote, perdón, el 114 dice de 1 a 6 años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias sin mandamiento escrito de la autoridad fiscal competente. Entonces ahí tenemos, pues, yo creo que por eso el tema resulta sumamente interesante, ¿no? Porque aborda obligaciones, aborda derechos, aborda procedimientos, aborda infracciones, aborda delitos. Híjole, son un montón de cosas que pudieran derivarse de estas facultades. Efectivamente, el tema es muy importante y creo que logramos la meta. Digo, yo sé que una hora es muy difícil, es una labor muy titánica poder hablar de este tema cuando, bien usted lo ha dicho en su experiencia y en las aulas, a veces se dan muchas clases para comprender bien este tema. Pero de verdad, doctora, como siempre, es excelso escucharle. Gracias por aceptar esta invitación. Creo que el tema ha quedado de sobremanera explicado. Son temas que nos invitan a seguirnos preparando. Es muy caro, sale muy caro el incumplir, el no saber, ¿no? Y cometer ese tipo de errores. Entonces, por eso es que
tenemos estas charlas para tratar de amenizar un poco el conocimiento y que las personas que nos ven, pues, aprendan de ellos. De verdad, doctora, de parte de toda la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, no nos resta más que agradecerle su tiempo, siempre su alegría y el apoyarnos a difundir la cultura para bien de todos los universitarios. Muchas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo por permitirme estar aquí, por acercarme al público que los escucha. De verdad, muchísimas gracias, encantada. Muchas gracias. Excelente, pues bueno, queridos amigos, vamos a tener nuevamente, invitaremos a la doctora Solano en un próximo programa para seguir hablando de estos temas fiscales. Por favor, si les gustó, compártanlo, difúndanlo. Realmente esta actividad universitaria es para ustedes, para que aprendamos y para que les sirva el conocimiento a todas las personas. Muchas veces hacemos demasiado bien a las personas cuando compartimos la información, porque de verdad puede serles útil a un familiar, a un vecino, a un amigo, etcétera. Entonces, difundamos el conocimiento universitario. Agradezco también nuevamente a la doctora Ana Isabel Febres Solano y a nuestro querido Álvaro que nos apoya, por así decirlo, desde cabina para que llevemos estas transmisiones. Y pues bueno, regálenos un gran me gusta y nos vemos en un siguiente programa. Hasta la próxima. Luego.